Señor, una vez más, la unción, la autoridad, el poder, la inspiración sobre mi vida. Ordena mis pensamientos, Señor. Envía tu palabra. Esta palabra que me has dado, Señor, no es lo que yo pienso, es lo que está en tu palabra. Esta palabra que edifica, esta palabra que libera, esta palabra que inspira a dejar el pecado, esta palabra que nos inspira a tomar decisiones, Señor. Háblanos en esta hora, Jesús amado. Te pedimos tu bendición en esta noche, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. El libro de los Hechos, vamos a leer el capítulo 10. Amén. Libro de los Hechos, el capítulo 10. Gloria al Señor. Libro de los Hechos, el capítulo 10. Vamos a leer la palabra del Señor. Voy a tomar solamente unos versículos. Amén. Y bueno, trataré de traer un estudio de la palabra del libro de los Hechos en este capítulo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Piadoso, diga conmigo piadoso, y temeroso de Dios con toda su casa. Lea conmigo esto, amigo. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Repita conmigo, por favor. Y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba ¿qué? A Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo, diga conmigo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Siéntese, tenga la bondad. Gloria al Señor. Le quiero predicar en algunos minutos bajo el tema más que una limosna y una oración. Diga conmigo. Y una oración. Repítalo otra vez. Más que una limosna y una oración. Definitivamente cuando hablamos de la obra que Dios quiere hacer en el ser humano, es una obra totalmente completa. Dios no empieza algo y lo deja a medias. Dice la palabra del Señor claramente que el que comienza la buena obra, la perfeccionará o la terminará según sea su voluntad. Y esto es lo grande del Evangelio, amigo que está en esta noche y la iglesia va a adorar a Dios por lo que se va a predicar. Amigo, qué bueno que usted pueda entender que esto es lo grande del Evangelio. El Evangelio que nosotros predicamos es un Evangelio que traza una vida exitosa para el ser humano. ¿Qué dice la iglesia? Lo que Dios establece para la vida del ser humano no es algo que es a medias. Usted y yo a veces iniciamos algunas cosas y la dejamos a mitad del camino y no terminamos. Por eso a veces nos toca retomar y volver a replantear muchas cosas en nuestra vida. Pero esto no sucede con Dios. El Señor claramente a través de su palabra dijo: yo he venido para que tengan vida, pero no se quedó ahí, sino que dijo: tengan vida en abundancia. O sea que lo que Dios siempre está planteando y ha planteado para el ser humano no es poco, es demasiado. Y en esta historia hay algo bien interesante, porque usted podría decir: pastor, lo que yo hago, hay cosas muy buenas que yo hago, y son buenas, porque no podemos decir que no son buenas. Y eso estaba sucediendo con un hombre llamado Cornelio. Con un hombre llamado Cornelio.
Y dice la palabra de Dios, por eso es bueno que usted en la Biblia la lea. Créame que no se va a volver loco, no, usted antes va a tener el conocimiento. Amén. Y dice que estaba Cornelio ahí en su ejecución de tantas cosas. Era un hombre bastante importante de la época. Y dice que era piadoso y temeroso a Dios con toda su casa. Y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre. Eso está muy bien. Que podamos ayudar al pobre, claro que sí. Que podamos darle a las personas necesitadas, claro que sí. Quiero decirle, amigo, en esta noche que la oración que usted le ha hecho a Dios es una oración que ha subido a la presencia de Él. Él ha escuchado su voz cuando usted ora. Y así estaba este hombre. Este hombre estaba en su posición bastante alta en la sociedad y tenía algo que lo referenciaba. La gente sabía que Cornelio era piadoso, que era temeroso, que ayudaba y que daba sus limosnas. Y parece ser que el hombre en esta condición cree que lo está haciendo bien y que no hay nada más para hacer. Y eso es lo que en esta noche quiero desarrollar a través de la palabra del Señor. Porque hay cosas que uno cree que son suficientes que estamos haciendo y que no hay nada más que hacer. Lo que yo hago está bien. Y no podemos refutar las buenas obras que usted hace. Son buenas obras. Son buenas obras. Aquel que usted le puede dar una limosna, son buenas obras. Y eso está bien hecho. Son buenas obras de que usted de alguna manera, en su manera de pensar, usted diga, yo le oro a Dios y trato de ser una buena persona. Todo eso está muy bien. Todo eso está bien porque usted de alguna manera en su corazón y en sus intenciones está tratando de hacer algo bueno. Y nadie puede decir que eso no es bueno, es bueno. Pero quiero decirle que no es suficiente. Aunque es muy bueno, no es suficiente. Y le digo que no es suficiente porque Dios tiene un plan mucho más grande para usted. ¿Qué dice la iglesia? Dios tiene algo más para usted. Porque usted de alguna manera agrada a Dios en lo que usted puede hacerlo. Usted puede agradar a Dios con sus limosnas, como dice la palabra que estaba Cornelio. Y usted puede agradarlo de esa manera. Pero no es lo suficiente porque lo que Dios tiene es más que eso. Y sabe que quiero decirle que sus limosnas y sus oraciones han llegado a Dios. Y esto es lo grande que implícitamente parece ser que hay un Dios que está escuchando a Cornelio. Porque Cornelio no es una persona que ya es salva, no. Cornelio es un gentil. Pedro es un judío. Y parecía ser que solamente el evangelio era para los judíos y que no era para los gentiles. Y hacía algo bueno Cornelio. Le aplaudían lo que hacía. Y eso, lo que hacía Cornelio, subió a la presencia de Dios. Eso es lo que dice. Subió a la presencia de Dios. Dios escucha tu oración. Dios ve lo bueno que haces. Pero dice la palabra de Dios que estando en un momento, el Señor se le presenta a Cornelio. Ahí está la presencia de Dios obrando. Ahí está la presencia de Dios donde le dice, Cornelio, tus limosnas han subido. Y muy bien porque estás ayudando a muchas personas. Estás ayudando al pueblo. Muy bien. Tus oraciones, lo que has pedido, han subido también a mi presencia. Pero quiero decirte que no es suficiente. Hay algo más que tengo para ti. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es lo grande de Dios. Porque Dios no desecha al pecador. Repite conmigo, Dios
no desecha al pecador. Y esto es lo glorioso. En ninguna manera Dios está recriminando a Cornelio. ¿Para qué haces tus limosnas? Si todavía no eres salvo, no. Esas buenas acciones han subido a mi presencia. Ahí están. He escuchado tus oraciones cuando me pides que te ayude y yo te ayudo. Pero quiero decirte, Cornelio, que tengo un plan más grande todavía para ti. Tienes buenas intenciones, pero no es suficiente con lo que has hecho. Y sabe, amigo, en esta noche Dios está interesado en que recibas lo más grande. Tú has dado limosnas y el Señor quizás ha visto tus ofrendas. Tú has dado un aporte para ayudar a alguien y Dios lo ha visto. Y el Señor dice, has hecho cosas buenas, pero quiero entregarte algo. No, es algo que tú no has recibido. Yo te lo quiero dar. Estás haciendo algo bien, pero necesitas recibir algo más que eso. Porque quiero decirle que es más que una limosna y es más que una oración lo que Dios tiene para tu vida. Dios tenía un propósito con Cornelio y por eso se le presenta y le dice, todo ha subido. Y quiero decirte que he escogido a alguien para que venga a tu casa y te hable de lo que yo te quiero dar. Aleluya. Mire, amigo, en esta noche usted ha tenido a alguien que le ha hablado de Jesucristo. ¿Es así o no es así? Le ha hablado. Alguien Dios ha enviado y en este caso envió a Pedro y le dijo, Cornelio, mira, yo tengo a un hombre por ahí que predica y no es un gentil, es un judío. Pero déjame que yo hablo con él, pero tengo un propósito contigo. Y al momento Dios se le presenta a Pedro y le dice, Pedro, por allá tengo a alguien que es piadoso, que hace cosas buenas, que da a los pobres, ayuda al pueblo. Y tengo allá un hombre llamado Cornelio y necesito que vaya y le prediques el evangelio. Pero Señor, y entonces usted va a leer en casa que Dios le muestra una experiencia y le dice, mira, no llames lo inmundo a lo que yo ya he purificado. Y estaba hablando de la condición de Cornelio. Cornelio quizás ha hecho cosas buenas, pero todavía es pecador, todavía necesita la salvación, todavía necesita el perdón. Pero quiero decirte, Pedro, que yo a ese Cornelio, amén, ya lo tengo planeado para que sea perdonado y para que sea salvo, amén. Y eso es lo grande del evangelio, que Dios tiene todo planeado para que recibas más de lo que has dado. Dele ese aplauso al Señor. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. Yo tengo algo para Cornelio. Y dice la palabra del Señor, cuando usted sigue leyendo, después ahí más adelante, en el verso, del verso 24 en adelante, entonces ya el Señor habla con Pedro. Pedro termina el momento de estar con Dios y dice que Pedro se va y a la casa de Cornelio y hay una conexión entre un judío y un gentil que no se podían ni ver, ni hablar, ni estar en su propia casa. No podían ni siquiera pisar. Y eso es lo grande del evangelio, que Dios une. Que Dios une. No interesa la condición, no interesa la posición, no interesa lo que hayas hecho. Hay un Dios que dice, yo no hago acepción de personas. Yo estoy recibiendo a los pecadores. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. Alguien podría decir, pero es que deberíamos, por eso
Hay una corriente que se llama el ecumenismo, donde ellos dicen, no, todos tenemos que ser hermanos y todos tenemos que seguir al mismo Dios. No interesa por donde usted lo busque, no interesa por donde usted lo haga. Alguien lo decía hace poco, pastor, desde que todos tengamos y vayamos hacia el mismo Dios, pues no hay ningún problema. Sí hay un problema. Porque hay un solo camino. ¿Cómo le digo a la gente que busque a Dios por muchos caminos? Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Aleluya. Claro que Él nos quiere unir, pero nos quiere unir en su propósito, no en el propósito de las personas. Quiero decirle que todos los caminos pueden llegar a Roma, Italia, por muchos. Se puede ir por aire, se puede ir en barco, y si quiere gastarse más dinero, váyase por tierra, amén, y gástese todo un año para llegar a donde quiera. Todos los caminos te pueden llevar a muchos lugares, pero uno solo te lleva al propósito de Dios, y es a través de Jesucristo. No podemos decirle a la gente que busque a Dios y al fin y al cabo que cada uno busque a Dios, que ese es el propósito de Dios. No es el propósito de Dios. Desde que todos busquemos a Dios a nuestra manera, el caso es que lleguemos a Dios. El problema no es llegar a Dios, el problema y el objetivo es permanecer con Él. Y el Señor dice, y Pedro dijo, yo ya veo que Dios no hace excepción de personas. Y ese es el evangelio. El evangelio es para toda criatura. Eso es lo que dijo el Señor. Será predicado este evangelio hasta lo último de la tierra, y este evangelio a toda criatura. Y Pedro lo dijo. Ahora veo que el Señor no hace distinción entre las naciones. Y eso es lo grande de Dios, que podemos, y en lo grande del evangelio es eso, que puede venir un mormón y Dios lo recibe. Puede venir un budista y el Señor lo recibe. Puede venir un gnóstico que aún niega a Dios y el Señor lo recibe. Puede venir el que quiera. Usted puede ser católico, usted puede ser adventista, y aquí hay un Dios que lo recibe. ¿Cómo me va a decir que Dios no nos quiere unir? Claro que sí, nos quiere unir en su voluntad, en su propósito. Dele ese aplauso al Señor mejor. Alabe a Dios. Y ahí está Cornelio con una posición muy alta y haciendo cosas buenas, y el Señor le dice, Pedro, vaya, porque es buena persona. Quiero decirle que usted es buena persona porque tiene buenas intenciones, y el estar esta noche aquí es una buena intención. ¿Qué dice la iglesia? Porque no podemos decir que no. Hermano, ¿cuándo se va a convertir? Déjelo que el Señor lo convierte. El Señor hace, desde que esté aquí, ya es una buena intención. Y de ahí nos agarramos. Y de ahí ponemos nuestra fe, y ahí ponemos nuestra confianza en Dios. Están aquí con nosotros, y se van y vuelven, se van y vuelven, y escuchan, vuelven y se van. Y uno dice, Señor, como que ellos se van y como que tú los traes, como que ellos se van y tú los traes. Ese es el evangelio. Hay un Dios amoroso, hay un Dios que abarca el corazón del ser humano. Saben qué posición está, saben qué condición está, y vuelve y lo trae. Alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. Y Pedro llega a la casa de Cornelio. Usted lo va a leer en casa. Llega a la casa de Cornelio, y lo que primero se encuentra es un judío con un gentil. ¿Y yo qué hago acá? Y Pedro dijo, ay, ya me acordé que el Señor me dijo que iba a salvar también a los gentiles. Ese es el evangelio.
Amén, amén. Aquí puede llegar el más peor pecador y el Señor dice: yo no hago acepción de personas. ¿Quién eres tú para señalar? Y eso fue lo que hizo con la mujer adúltera. ¿Quién te está señalando? Que tiren la piedra, a ver si hay uno aquí más santo que yo y más santo que tú. A ver, que tire la primera piedra. Nadie pudo tirarla. En la iglesia no se tira piedra. En la iglesia se predica la palabra de Dios. En la iglesia se predica el evangelio. En la iglesia se predica el perdón de pecado. Oh, yo siento a Dios en esta noche. En la iglesia se predica a Jesucristo el Señor. Alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. Y se encuentra un judío y la historia decía, la costumbre: no me tocas ni yo no te toco, no pases. Y el judío era una persona que era supuestamente de más alto reconocimiento y que los únicos que iban a ser salvos eran los judíos. Y el Señor lleva a Pedro a la casa de un Cornelio, y Cornelio, que era gentil, es sinónimo de lo inmundo, de lo que no sirve. Y él se acuerda, Pedro: ay, es cierto que Dios me mostró en visión que ya lo santificó. El propósito de él es que ya lo santificó, que ya lo perdonó. Y dice: bueno, aquí vengo, no me interesa que seas gentil. Y eso es lo grande del evangelio, que acepta al pecador, que acepta al que está necesitado, que acepta a aquel que necesita a Dios. Oh, aleluya. No llames inmundo al que yo ya santifiqué y limpié, porque la sangre de Jesucristo, y esa sangre no fue derramada para los gentiles, esa sangre fue derramada para todo aquel que crea que Jesucristo es Dios, que vino a la tierra, se manifestó en carne, fue a la cruz, murió y resucitó. Para Él hay limpieza, para Él hay perdón. ¿Alguien sabe que le estoy predicando? Hay un hijo de Dios que sabe que le predico en esta noche. Aleluya. Pero es que esto es más que una limosna. Está bien la limosna, aquí nosotros ofrendamos, pero esto es más que una ofrenda. ¿Cuántos dicen amén? Aquí es más que ser piadosos. Y Pedro entra a una conversación con Cornelio, y Pedro le habla de la visión que tuvo, y Cornelio habla también de su experiencia con Dios. Y empiezan a hablar, y Pedro entonces dice: bueno, debe ser que el Señor tiene el mismo propósito que tuvo con nosotros, porque ya Pedro venía de ser bautizado y venía de haber recibido el Espíritu Santo. Y dice: debe ser que Dios tiene lo mismo. Y empezó a predicarle a Cornelio a Jesucristo, porque Pedro sabía que era un hombre piadoso, bueno, con buenas ofrendas al necesitado y al pueblo. Pero Pedro sabía que le faltaba algo, y eso es lo grande, porque Dios es más de lo que nosotros podamos dar, es lo que Él nos puede dar a nosotros. Y Pedro empieza a hablarle de Jesucristo de Nazaret, cómo lo ungió con el Espíritu Santo, con poder, a partir del verso 38. Y empieza: nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día y hizo que se manifestase, y nos mandó, dijo Pedro, que predicásemos, y aquí estamos en tu casa. Y lo grande de Cornelio es que creyó a Dios, porque Cornelio dijo: viene Pedro, el que me va a explicar cuál es el tema de Jesús, qué es el evangelio. Y reunió a la familia y llamó a muchos más: vengan, que hay algo que nosotros somos buenos en esto, pero hay algo mejor, que Pedro, el discípulo de Jesús, viene a decirnos. Gloria al Señor. Y Pedro les predica de Jesús, de la muerte, de la resurrección. Y esto estaban en ese momento, y dice la palabra de Dios en el verso 44, escuche amigo: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que lo oían el discurso.
O sea, hay más que una limosna y una oración. Está el Espíritu Santo para ti. Y el Espíritu Santo, te lo digo en el amor del Señor, amigo, no es el que te han enseñado. El Espíritu Santo es el que mora en nosotros. El Espíritu Santo no está en otra parte donde tú tienes que ir. Él es el que está interesado en caminar contigo, en estar viviendo contigo, morando contigo. Y ahí estaba el piadoso y el que daba buena limosna, ahora recibiendo el Espíritu Santo. Porque más de lo que tú le puedes dar al necesitado y la oración que le puedes dar a Dios, es lo que Dios puede darte a ti. Y lo más grande es el Espíritu Santo en tu vida, el que te guía a la verdad, el que te guía al camino. Alguien que le dé la gloria a Dios. Aleluya. Y los que estaban ahí todos dijeron: ¿cómo es que sobre los gentiles también se derrama el Espíritu Santo? Y damos gracias a Dios. Y eso lo dijo el apóstol Juan claramente en el capítulo 1, que el Señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Vino al pueblo judío y el pueblo judío dijo: no es el rey que necesitamos, es otro el que estamos esperando. Pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creo que en esta noche hay más un hijo de Dios en este lugar. Creo que en esta noche, amén, hay gentiles siendo hijos de Dios. Alabe a Dios. Amigo, el Espíritu Santo es el que nos guía a todo. ¿Y ustedes cómo hacen para vivir y no volver al camino, a lo de antes? ¿Ustedes cómo hacen? Es que hemos recibido el Espíritu Santo. No es porque seamos muy fuertes y muy inteligentes y muy diestros. Sabemos que esta guerra es espiritual. Necesitamos al Todopoderoso en nuestra vida. Por eso nosotros caminamos con Él y Él en nosotros. Él nos guía a toda verdad. Él es el que nos muestra el camino. Ya no es nuestra voluntad, es lo que Dios hace en nosotros. Aleluya. Y recibieron el Espíritu Santo. Yo creo que Cornelio decía: yo pensaba que estaba bien con las limosnas y las ofrendas que daba y con las oraciones que hacía, pero lo que tenemos ahora, lo que estoy sintiendo ahora, y muchos los oían hablar en otras lenguas. Y Pedro dijo algo más, porque Pedro llevaba el paquete completo de Dios. Porque Dios es más que una limosna y una oración. Señor, si ya lo llenaste con el Espíritu Santo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Y Pedro dijo: bueno, ya hablaron en otras lenguas, ahora quiero decirles que deben bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Y dice la palabra de Dios que hicieron la fila y todos los que estaban ahí fueron bautizados en el nombre de Jesús. Porque quiero decirle, amigo, Jesús dijo claramente: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que no será condenado. El evangelio te da salvación. El evangelio de Jesucristo te da perdón de pecados. El evangelio de ese Jesucristo te da el Espíritu Santo para que more contigo por toda la eternidad. Dele ese aplauso al Señor. Alabe a Dios, alabe a Dios. Más que una limosna y una oración, está bien lo que has hecho, pero lo que Dios tiene para ti es algo mejor. ¿Sabe algo? Y quiero terminar con esto. Pablo dijo a los Efesios que la salvación solamente es por gracia y no por obras.
Efesios el capítulo 2. ¿Sabe por qué lo dijo Pablo? Porque Pablo sabía que había mucha gente con mucho dinero. Y Jesús vio a gente con mucho dinero que daba ofrendas en el arca de Dios. Y daban y daban y daban. Y el Señor se quedó mirándolos. Dijo: estos están dando de lo que les sobra, pero aquí hay una mujer que está dando todo lo que tiene. ¿Sabe qué simboliza eso? Dios está interesado inicialmente, y lo más primordial no es tanto en la limosna que tú das, no es tanto en la ofrenda. Hoy dimos una ofrenda y lo hacemos con un corazón agradecido y lo hacemos con un corazón generoso, pero hemos entendido que Dios no es más que esa ofrenda que dimos hoy, porque esta ofrenda sirve para la tierra, pero lo que Dios da sirve para la eternidad, que es el Espíritu Santo y el bautismo para el perdón de los pecados, que trae salvación a tu vida. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Pablo dijo: no es por obras para que nadie se gloríe, porque los ricos de acá de Río Negro, que son muchos, tendrían más oportunidad de ser salvos que nosotros, ¿verdad? Los ricos de acá, de este municipio, albergan a los más adinerados quizás de Colombia. Y ese es el evangelio. Porque ¿qué gana el hombre con obtener todas las riquezas de la tierra y pierde su alma? Por eso quizás mi ofrenda hoy pudo ser 5,000 pesos. Y si hubiera acá un adinerado multimillonario, quizás hubiera podido dar 1,000,000. Pero tendríamos que decirle: Dios es más que lo que has dado. Dios es más que esa limosna y esa oración. Dios quiere darte algo gratuito, y es su Espíritu Santo y el perdón de tus pecados a través del bautismo en Él. No es por obras para que nadie se gloríe, es por pura gracia de Dios. Y la gracia llegó a los gentiles, y la gracia le llegó a Cornelio con buena posición, quizás con dinero porque ayudaba al pueblo. Pero sabes que, Cornelio, tengo un propósito contigo. Lo que haces es bien, pero hay algo que no has recibido. Ni tu posición ni tu dinero te lo deja adquirir, pero yo tengo un plan para ti. Quiero que seas salvo, quiero que seas perdonado, quiero que seas mi hijo, quiero que seas mi discípulo, quiero que tú prediques lo que predica Pedro, lo que predica esta iglesia. Dele ese aplauso al Señor, ubíquese en pie, por favor. Alabe a Dios. Te he traído una palabra que quizás no vas a escuchar en otra parte, pero es mi responsabilidad traerte la palabra, el evangelio, que no está contaminado. Esta es la palabra que no está contaminada, la que te he predicado hoy. Quiero decirte: sigue haciendo las cosas buenas que haces, pero recuerda que Dios te ofrece algo más todavía. Sigue orándole a Dios, claro, Él va a escuchar tus oraciones, pero recuerda que Dios tiene un propósito contigo, y es llenarte con el Espíritu Santo para guiarte a la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Pero también te ofrece el perdón de los pecados a través del bautismo en el nombre de Jesús. El domingo vamos a bautizar a 6 que hacían buenas obras, que trataban de ayudar al desvalido, a la viuda, al huérfano,
que daban sus limosnas y hacían oraciones también a Dios. Y el Señor los escuchó y dijo: esta gente como que me va a servir también. Esta gente le voy a dar mi Espíritu Santo. Por eso el domingo algunos de ellos ya recibieron el Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas, pero lo que van a recibir es el perdón de los pecados para alcanzar la salvación eterna, porque la salvación no se la da nadie en la tierra, solamente a través del Evangelio del Señor Jesucristo. Ahí obtienes salvación, ahí obtienes el perdón, ahí obtienes vida eterna, ahí obtienes la esperanza que solamente Dios te puede dar. Aleluya. Más que una limosna y una oración. Levante sus manos, por favor. La iglesia me ayuda a orar en esta hora. Yo quiero invitar a un amigo. La iglesia está orando por